No sé si la señorita Nethermeyer aún enseña. En 1995, cuando el cine familiar empezaba a apoyarse cada vez más en el espectáculo digital y en narrativas aceleradas, apareció una película que supo combinar aventura, oscuridad y emoción con un respeto inusual por la imaginación infantil y la memoria adulta. Jumanji no se presentó como una fantasía amable, sino como un relato inquietante, casi mitológico, donde el juego no era un pasatiempo inocente, sino una fuerza antigua capaz de alterar el tiempo, el espacio y la vida misma. Esa decisión tonal es una de las razones por las que la película sigue siendo recordada con una mezcla de fascinación y desasosiego. El origen de Jumanji es mucho más modesto de lo que sugiere la magnitud de la película. El film se basa en un libro infantil ilustrado de Chris Van Allsburg, publicado en 1981. El libro es breve, casi minimalista, y su historia es mucho más contenida. No hay grandes explicaciones ni desarrollo psicológico extenso. La adaptación cinematográfica tomó ese concepto esencial, un juego que invade la realidad, y lo expandió hasta convertirlo en una fábula sobre el miedo, la culpa y el paso del tiempo. Esa ampliación no fue casual, fue una apuesta creativa arriesgada. Uno de los cambios más significativos fue la incorporación del personaje de Alan Parrish como eje emocional de la historia. En el libro original, Alan apenas existe como figura desarrollada. En la película, en cambio, se convierte en el corazón del relato. La decisión de atraparlo durante décadas dentro del juego transforma a Jumanji en algo más que una aventura fantástica. Lo convierte en una reflexión sobre la infancia perdida y las heridas que no se cierran con el paso de los años. Para el espectador adulto, esta lectura resulta especialmente poderosa. Robin Williams fue una elección clave, al mismo tiempo, inesperada. Aunque ya era una estrella consolidada, su capacidad para alternar humor y melancolía lo hacía especialmente adecuado para un personaje quebrado por el tiempo. Williams interpretó a Alan no como un héroe triunfal, sino como un hombre emocionalmente detenido, marcado por el abandono y el miedo. Su energía caótica se mezcla aquí con una fragilidad poco habitual en el cine familiar de los años 90, aportando una profundidad que aún hoy sorprende. Un dato poco conocido es que gran parte del tono oscuro de la película fue deliberadamente protegido por el director Joe Johnston, quien insistió en no suavizar en exceso los peligros del juego. Jumanji no es un cuento de hadas. Los animales son amenazantes, la jungla es hostil y el cazador Van Pelt encarna un miedo casi arquetípico. Esta figura, inspirada visualmente en los grandes villanos del cine de aventuras clásico, no persigue solo a Alan, sino su culpa. Es la manifestación física del trauma que arrastra desde la infancia. El personaje de Van Pelt resulta especialmente interesante porque no existe en el libro original. Fue creado para el cine como un antagonista constante, una presencia que da rostro al peligro. Su diseño recuerda deliberadamente a los cazadores coloniales del cine clásico, estableciendo un vínculo visual con aventuras de otra época. Esta elección conecta a Jumanji con una tradición cinematográfica más antigua, alejándola del simple entretenimiento contemporáneo. La estructura narrativa de la película también rompe con lo habitual en el cine familiar. Jumanji no comienza con el juego en marcha, sino con un prólogo ambientado décadas antes. Esta decisión introduce desde el principio una sensación de destino, de historia cíclica que se repite. El espectador entiende que el tablero no pertenece a un tiempo concreto, sino que espera pacientemente a sus jugadores. Esa idea, casi mitológica, refuerza la atmósfera inquietante del relato. En cuanto a los efectos especiales, Jumanji ocupa un lugar de transición en la historia del cine. Combina animatrónica tradicional con los primeros efectos digitales complejos. Aunque algunos de estos efectos han envejecido visualmente, su impacto narrativo sigue siendo efectivo. Lo importante no era la perfección técnica, sino la sensación de invasión, de caos entrando en un espacio doméstico. La casa, símbolo de seguridad, se convierte en un territorio salvaje. Esa inversión sigue siendo inquietante incluso hoy. Otro aspecto fascinante es el tratamiento del miedo infantil.
Jumanji no subestima a su público joven. Reconoce que el miedo forma parte del crecimiento y lo presenta sin condescendencia. Las criaturas, los sonidos, la sensación de peligro constante están diseñados para incomodar. Sin embargo, la película nunca cae en el terror gratuito. El miedo siempre tiene un propósito narrativo: obligar a los personajes a enfrentarse a aquello que han evitado. El personaje de Sarah Will, interpretado por Bonnie Hunt, refuerza esta idea. Sarah no es solo una acompañante, sino una mujer atrapada en un recuerdo traumático. Su vida ha quedado marcada por una experiencia que nadie creyó. Esta dimensión psicológica añade una capa inesperada a la historia. Jumanji no solo amenaza cuerpos, amenaza identidades, reputaciones y futuros posibles. Hoy, esta lectura resulta especialmente actual. La música de James Horner aporta una solemnidad inesperada al conjunto. Lejos de limitarse a subrayar la aventura, la partitura introduce una sensación de misterio antiguo, casi ritual. Horner entendió que Jumanji no era un juego moderno, sino una fuerza ancestral. Esa percepción se traduce en una música que mezcla asombro y peligro, reforzando el tono elegíaco del film. En esta primera parte del recorrido por Jumanji, ya se hace evidente que la película no es simplemente un recuerdo infantil. Es una obra que habla del tiempo perdido, de las decisiones que nos persiguen y de la necesidad de enfrentarse al pasado para poder avanzar. Bajo su superficie fantástica late una historia profundamente humana, construida con respeto por la tradición del cine de aventuras clásico y con una sensibilidad emocional que explica por qué, décadas después, Jumanji sigue ocupando un lugar especial en la memoria colectiva. A medida que Jumanji avanza, la película deja claro que el verdadero conflicto no reside únicamente en las criaturas que emergen del tablero, sino en las heridas invisibles que arrastran quienes se atreven a jugar. Cada tirada libera algo más que peligro físico, libera recuerdos reprimidos, culpas no resueltas y miedos que el tiempo había enterrado sin sanar. Esta dimensión emocional, cuidadosamente integrada, convierte la aventura en un viaje interior que cobra un significado especial para el espectador adulto. Uno de los aspectos más sorprendentes es cómo la película trata el paso del tiempo como una fractura irreparable. Alan Parrish no envejece dentro de Jumanji, pero el mundo exterior continúa sin él. Cuando regresa, descubre que su infancia ha desaparecido, que sus padres ya no están y que el lugar que recordaba como hogar es ahora un espacio ajeno. La película no subraya este dolor con diálogos explicativos, lo deja flotar en silencios incómodos, en miradas perdidas, en la dificultad de volver a encajar. Es una forma de narrar profundamente clásica, que confía en la sensibilidad del espectador. El reencuentro de Alan con la realidad no se presenta como un triunfo. Robin Williams construye un personaje que ha sobrevivido, pero no ha vivido. Sus movimientos son torpes, su humor funciona como una coraza y su mirada revela una constante alerta. Jumanji se permite detenerse en este proceso de adaptación, algo poco común en el cine de aventuras. No todo trauma se resuelve corriendo o luchando, algunos exigen tiempo y reconocimiento. Los niños, Judy y Peter Shepard, introducen una segunda línea emocional que enriquece el relato. Representan una infancia distinta, marcada por la ausencia y la responsabilidad prematura. A través de ellos, la película establece un diálogo entre generaciones. Alan perdió su niñez de golpe, ellos la viven sin protección. Esta simetría convierte la convivencia en una forma de aprendizaje mutuo. Alan no solo protege, aprende. Los niños no solo siguen, también guían. Un dato poco conocido es que el personaje de Peter fue concebido como un reflejo directo del Alan niño. Sus inseguridades, su miedo a fallar y su deseo de demostrar valentía responden a un diseño narrativo consciente. Jumanji convierte esta duplicidad en una herramienta emocional poderosa. Alan no puede salvar a su yo pasado directamente, pero puede acompañar a Peter de una forma distinta. En ese gesto se inicia una sanación silenciosa. La figura del cazador Van Pelt adquiere en esta parte del relato un peso casi simbólico. No es simplemente un enemigo externo, sino la encarnación del miedo persistente, del castigo que parece inevitable.
Cada aparición recuerda que huir no es una solución. Van Pelt no se derrota con fuerza, sino avanzando en el juego. La película sugiere que los miedos más antiguos no desaparecen si se evitan, solo cuando se afrontan. Visualmente, la invasión de la jungla en el espacio doméstico alcanza aquí una dimensión más inquietante. Las paredes se rompen, la naturaleza reclama el interior de la casa, el orden se desintegra. Esta transformación no es gratuita. Simboliza cómo los conflictos no resueltos terminan ocupando todos los rincones de la vida cotidiana. Jumanji convierte la psicología en imagen sin perder claridad narrativa. Los efectos especiales, aunque hoy puedan parecer irregulares, cumplen su función esencial. No buscan deslumbrar, sino incomodar. La textura extraña de algunas criaturas refuerza la sensación de amenaza irreal, casi onírica. El espectador no está llamado a admirar la técnica, sino a sentir el peligro. En ese sentido, la película prioriza la emoción sobre la perfección visual, una elección coherente con su tono. Sarah Whittle representa otra dimensión del trauma, la social. Su vida adulta ha quedado marcada por la incredulidad ajena, por haber sido considerada inestable tras un suceso imposible de explicar. Jumanji aborda esta herida con una delicadeza notable. Sarah no necesita demostrar nada, necesita ser escuchada. La película reconoce el daño que provoca no ser creído, un tema que hoy resulta especialmente vigente. El humor sigue presente, pero siempre controlado. No niega el peligro, lo acompaña. Robin Williams utiliza la comedia como alivio, no como distracción. Sus bromas nacen de la tensión, del absurdo de la situación, de la humanidad del personaje. Es un humor que no rompe el tono, sino que lo hace más soportable, heredero de una tradición cinematográfica que entendía la risa como refugio. La regla fundamental de Jumanji, el juego debe terminarse, adquiere aquí una dimensión moral clara. No se puede abandonar lo que se ha iniciado. Esta idea, simple en apariencia, encierra una verdad profunda: los problemas ignorados no desaparecen, se transforman. Para una audiencia madura, este mensaje resuena con fuerza, recordando que ciertas decisiones exigen compromiso total. La Casa Parish, convertida en un territorio hostil, actúa como símbolo del legado emocional. Es el lugar donde nació el trauma y donde debe resolverse. El cine clásico siempre otorgó a los espacios un valor narrativo, y Jumanji recupera esa tradición, convirtiendo el escenario en un personaje más, cargado de memoria y significado. En esta segunda parte del recorrido por Jumanji, la película se revela con mayor claridad como algo más que una aventura fantástica. Es un relato sobre el miedo heredado, la culpa persistente y la necesidad de cerrar ciclos abiertos. Cada tirada del dado es una confrontación, cada peligro una pregunta pendiente. Y es precisamente esa profundidad emocional, envuelta en espectáculo y misterio, la que permite que Jumanji siga hablando con fuerza a quienes la revisitan con los años, descubriendo que bajo el juego se esconde una verdad tan incómoda como necesaria. A medida que Jumanji se aproxima a su tramo decisivo, la película abandona progresivamente la sensación de sorpresa inicial para instalarse en una tensión más profunda y persistente. Ya no se trata solo de sobrevivir a lo inesperado, sino de asumir que cada tirada acerca a los personajes a una verdad que han evitado durante demasiado tiempo. El juego deja de ser un enemigo externo para convertirse en un espejo implacable, reflejando aquello que cada uno teme reconocer. En este punto, Alan Parrish empieza a transformarse de manera silenciosa pero definitiva. Ya no actúa impulsado únicamente por el instinto de supervivencia, sino por una responsabilidad asumida. Comprende que Jumanji no lo castigó por error, sino que lo obligó a enfrentarse a una huida iniciada en la infancia. Su miedo original no era al juego, ni siquiera a Van Pelt, sino a decepcionar a su padre y a enfrentarse a un mundo que no entendía. Esta toma de conciencia, mostrada sin subrayados, eleva el relato por encima de la simple aventura. La relación entre Alan y Peter alcanza aquí una intensidad especial. Peter, que deseaba ser adulto para dejar atrás su vulnerabilidad, descubre que la fortaleza no consiste en negar el miedo, sino en convivir con él.
Jumanji utiliza este paralelismo generacional con una precisión notable. Alan ve en Peter al niño que fue, mientras Peter ve en Alan al adulto que teme convertirse. En ese cruce de miradas se produce una comprensión mutua que no necesita palabras. Uno de los elementos más inquietantes de esta parte del relato es cómo el juego parece volverse consciente. Los desafíos ya no son solo físicos, sino psicológicos. Jumanji ataca la confianza, la coordinación y la fe en el grupo. Cada amenaza parece diseñada para romper la unión entre los jugadores. Esta estrategia narrativa refuerza la idea de que el verdadero peligro no es el caos exterior, sino la desintegración interna. Cuando el grupo duda, el juego avanza. El sonido adquiere aquí un protagonismo aún mayor. Los tambores de Jumanji se vuelven más insistentes, casi omnipresentes. No anuncian únicamente peligro, sino urgencia. Es el latido del pasado reclamando resolución. Incluso en los momentos de aparente calma, el espectador siente que algo observa, espera, presiona. Esta presencia sonora constante convierte al juego en una entidad viva, más cercana a un mito antiguo que a un simple objeto encantado. Van Pelt reaparece con una ferocidad renovada, pero su función ya no es solo la persecución. Se convierte en la prueba final de Alan. Cada encuentro refuerza la idea de que no se puede escapar de aquello que se arrastra desde la infancia. Van Pelt no representa la muerte, sino la repetición eterna del miedo. Su figura permanece inmutable porque el miedo que encarna no aprende ni evoluciona. Solo insiste. Frente a él, Alan comienza a entender que huir solo prolonga la cacería. Sarah Wiggle, en esta parte del relato, encuentra una forma distinta de valentía. Su miedo no desaparece, pero deja de dominarla. La película trata este proceso con una delicadeza poco habitual. Sarah no se convierte en una heroína repentina, sigue temblando, dudando, pero permanece. Jumanji reconoce así una verdad esencial: el coraje no siempre se manifiesta en actos grandiosos, sino en la decisión de no abandonar. Visualmente, el mundo de la película alcanza su punto de mayor descomposición. La casa Parrish ha dejado de ser un hogar reconocible y se ha transformado en un espacio liminal, a medio camino entre la realidad y la pesadilla. Sin embargo, la cámara mantiene siempre una claridad clásica. El espectador entiende dónde están los personajes, cuál es el peligro y qué está en juego. Esta legibilidad, heredera del cine de aventuras tradicional, permite que la emoción no se diluya en el caos. La noción del azar se vuelve cada vez más opresiva. El dado, símbolo de lo imprevisible, recuerda que no todo puede controlarse. Jumanji no premia la astucia ni la fuerza de manera directa. Premia la persistencia. Esta filosofía conecta con una visión profundamente clásica del destino. Los personajes no dominan los acontecimientos, pero sí pueden decidir cómo enfrentarlos. En una época obsesionada con el control, esta idea resulta especialmente incómoda y reveladora. El humor, aunque más contenido, sigue cumpliendo una función esencial. Ya no es alivio inmediato, sino un recordatorio de humanidad. Las bromas de Alan son menos explosivas, más defensivas, casi melancólicas. Robin Williams modula su energía para dejar espacio a silencios que dicen más que cualquier chiste. En estos momentos, Jumanji revela su rostro más adulto, permitiendo que la emoción repose sin ser interrumpida. La película también plantea una reflexión silenciosa sobre la culpa. Alan comprende que su desaparición no solo lo marcó a él, sino a todos los que dejó atrás. Jumanji no le ofrece excusas ni justificaciones. Solo le concede la posibilidad de asumir esa culpa y transformarla en acción. Esta lectura moral, tan poco explícita como constante, es una de las razones por las que el film sigue ganando profundidad con el paso de los años. A medida que la historia avanza hacia su desenlace, queda claro que el verdadero objetivo ya no es ganar el juego, sino terminarlo con honestidad. ¿Jumanji exige algo más que valentía física? Cada personaje empieza a entender que no saldrá indemne, pero sí puede salir íntegro. Esa diferencia es crucial.
En esta tercera parte del recorrido por Jumanji, la película abandona definitivamente la inocencia de la aventura inicial para adentrarse en un terreno más introspectivo. El juego ya no es una sorpresa, es una carga que debe llevarse hasta el final. Y es precisamente en esa aceptación, incómoda pero necesaria, donde Jumanji demuestra que bajo su apariencia fantástica se esconde un relato profundamente humano sobre el miedo, la memoria y el precio de crecer sin cerrar las puertas del pasado. En el tramo final de Jumanji, la película deja de avanzar hacia el exterior y se repliega sobre su núcleo emocional. Todo lo vivido hasta ahora converge en una verdad sencilla y exigente: el juego no puede vencerse huyendo, solo enfrentándolo hasta el final. Esta revelación no llega envuelta en espectáculo, sino en una comprensión silenciosa. Los personajes descubren que Jumanji no es un castigo caprichoso, sino una prueba que exige responsabilidad, memoria y decisión. El clímax no introduce un peligro nuevo, sino que concentra todos los anteriores. La casa Parrish, completamente transformada, ya no es un refugio ni un campo de batalla reconocible, es un espacio simbólico donde pasado y presente se superponen. En medio del caos, la narración se vuelve sorprendentemente íntima. Alan Parrish deja de reaccionar por miedo y elige actuar por convicción. Ya no corre, ya no se esconde. Decide quedarse, lanzar el dado y aceptar el resultado. En ese gesto, sencillo y definitivo, se completa su arco. Uno de los aspectos más significativos es cómo Jumanji redefine la idea de final feliz. No se trata de sobrevivir por azar ni de restaurar el orden sin consecuencias. El cierre implica corregir una herida original. Cuando el tablero se completa y el tiempo se repliega, la película ofrece una segunda oportunidad que no se presenta como regalo, sino como consecuencia directa del valor mostrado. El mensaje es claro y profundamente adulto: las segundas oportunidades existen, pero exigen enfrentar aquello que más se teme. El regreso a la infancia de Alan está tratado con una sobriedad notable. No hay celebración ingenua ni alivio inmediato. La película evita convertir el viaje en una fantasía cómoda. El verdadero cambio no está en el tiempo, sino en la actitud. El niño Alan ahora actúa de forma distinta porque ha aprendido algo esencial. Jumanji sugiere que crecer no depende de los años vividos, sino de las decisiones asumidas cuando llega el momento de elegir. El reencuentro con los padres se resuelve con una economía emocional propia del cine clásico. No hay explicaciones largas ni discursos reparadores. Bastan una mirada, una presencia, un gesto contenido. Es en estos momentos mínimos donde la película alcanza una profundidad inesperada. El pasado no se borra, se reescribe desde la conciencia. Esa sutileza explica por qué la escena sigue conmoviendo a un público maduro. Sarah Whittle completa su arco de una forma igualmente delicada. Jumanji no convierte su trauma en espectáculo ni lo resuelve con una valentía impostada. Al devolverle la posibilidad de una vida no marcada por el miedo, la película plantea una idea arriesgada y poco común. A veces, sanar no consiste en explicar el dolor, sino en permitir que la historia que lo causó deje de existir. Es una resolución tratada con respeto, sin cinismo ni exageración. Judy y Peter alcanzan su cierre emocional demostrando que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. La evolución de Peter es especialmente reveladora. El niño que deseaba ser adulto para dejar de sentirse vulnerable comprende que la fortaleza real no está en escapar de la infancia, sino en asumir la realidad con honestidad. Esta transformación, silenciosa y progresiva, es una de las razones por las que Jumanji conecta con distintas generaciones. Desde el punto de vista simbólico, el tablero deja de ser un objeto maldito para convertirse en un recordatorio. No es destruido con violencia, sino descartado con conciencia. Esta elección refuerza el tono moral del relato. El peligro no residía en el juego, sino en la negación. Una vez aprendida la lección, Jumanji pierde su poder. Es una conclusión profundamente clásica, cercana a la fábula, donde el objeto deja de dominar cuando se comprende su sentido. La música de James Horner acompaña este desenlace con una melancolía contenida. No celebra la victoria, invita a la reflexión.
Es una música que mira atrás con ternura, consciente de que algo se ha cerrado, pero también de que algo se ha perdido para siempre. Esa ambigüedad emocional es una de las grandes virtudes del final y una de las razones por las que la película envejece con dignidad. Con el paso del tiempo, el desenlace de Jumanji ha sido reinterpretado por muchos espectadores adultos como una metáfora del arrepentimiento y la redención. No todos tenemos la oportunidad de volver atrás, pero todos podemos decidir cómo convivir con nuestras decisiones. La película no promete soluciones mágicas, propone una actitud: enfrentar, aceptar y seguir adelante. El legado de Jumanji no se limita a su éxito ni a sus reinterpretaciones posteriores. Su verdadera huella está en haber demostrado que el cine familiar podía ser oscuro, complejo y emocionalmente honesto sin perder capacidad de asombro. En una época donde muchas historias evitaban incomodar, Jumanji confió en la inteligencia emocional de su público. Robin Williams dejó aquí una de sus interpretaciones más completas. No solo por su energía o su humor, sino por su capacidad para encarnar la fragilidad de un hombre que perdió el tiempo y lucha por recuperarlo. Vista hoy, su actuación adquiere una dimensión casi elegíaca, recordándonos que el tiempo es el juego más implacable de todos. Al concluir Jumanji, queda una sensación difícil de definir. No es solo nostalgia ni alivio. Es la impresión de haber asistido a un relato que entiende la infancia no como un paraíso perdido, sino como un territorio que deja marcas profundas. Un relato que invita a mirar atrás sin miedo, a reconocer lo vivido y a cerrar aquello que quedó abierto. Y quizá por eso, décadas después, Jumanji sigue ocupando un lugar tan singular en la memoria colectiva. Porque no habla solo de aventuras imposibles, sino de algo mucho más cercano y universal: el valor de enfrentarse a lo que nos persigue, lanzar los dados sabiendo que no controlamos el resultado y aceptar que, a veces, la mayor victoria no es ganar el juego, sino atreverse a jugarlo hasta el final.